Fue el profeta más grande que jamás existió. Habló con Dios cara a cara, algo que ningún otro ser humano en la historia ha hecho jamás. Dividió el Mar Rojo, invocó plagas sobre el imperio más poderoso de la tierra. Guió a 2 millones de personas durante 40 años por el desierto. Y al final de su vida, cuando le suplicó a Dios una sola cosa pequeña, Dios le dijo 4 palabras que lo terminaron todo. Es suficiente. No dijo te perdono. No le dio una segunda oportunidad, ni siquiera un tal vez. Solo, suficiente. Deja de pedir. El asunto está cerrado para siempre. ¿Y qué fue lo que provocó esto? No fue un asesinato. No fue idolatría. No fue traicionar a su pueblo. Golpeó una roca, pero lo que realmente pasó en ese momento no tenía nada que ver con la roca. Y una vez que entiendas por qué Dios se negó a perdonarlo, nunca volverás a leer esta historia de la misma manera. Voy a contarte algo en este video que la mayoría de los pastores no te dirán. La mitad de ustedes no va a estar de acuerdo conmigo al final. Van a ir a los comentarios a decirme que me equivoqué. Bien, eso significa que realmente están prestando atención, porque esta historia no es la versión cómoda de la escuela dominical con la que creciste. Esta es la historia de un hombre que le dio a Dios 40 años de su vida. Hizo todo bien y aún así perdió lo único que deseaba más que cualquier otra cosa. Un hombre que fue atacado por el propio Dios al menos 2 veces antes de lo de la roca. Un hombre cuyo propio hermano y hermana lo traicionaron. Un hombre por cuyo cuerpo pelearon ángeles y demonios después de su muerte. Y para entender por qué Dios se negó a perdonarlo por un solo momento de ira, tenemos que volver al principio. No a la roca, no al desierto, a un bebé en una canasta sobre un río lleno de muerte. Durante 400 años, el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto. No eran invitados, no eran trabajadores, eran esclavos. Construyeron las ciudades del faraón bajo el sol, sin paga, sin derechos y sin esperanza de libertad. Generación tras generación, trabajaron en los pozos de ladrillos y en las obras de un imperio que los trataba como propiedad. Y el faraón tenía un problema: los israelitas se multiplicaban demasiado rápido, estaba aterrorizado de que se levantaran y se rebelaran, así que tomó una decisión que todavía te pone la piel de gallina. Todo niño hebreo recién nacido sería arrojado al Nilo. Imagina ser madre en ese momento. Acabas de dar a luz a un hijo y sabes que los soldados del faraón podrían tocar tu puerta en cualquier segundo. Puedes oírlos yendo de casa en casa. Cada llanto de tu recién nacido podría ser el sonido que acabe con su vida. Jocabed, la madre de Moisés, escondió a su hijo durante 3 meses. 3 meses de noches sin dormir. 3 meses silenciando cada quejido. 3 meses rezando para que los soldados no llegaran. Entonces hizo algo desesperado y brillante. Impermeabilizó una canasta con brea y resina, colocó a su bebé dentro y la dejó flotar en el mismo río donde los bebés hebreos estaban siendo ahogados. Su hija Miriam la siguió por la orilla para ver qué pasaría. Piensa en la fe que eso requirió. Puso a su hijo en el río de la muerte, lo soltó y confió en Dios con un futuro que no podía ver. Y aquí la historia da un giro que parece escrito por Hollywood. La propia hija del faraón encontró la canasta. Sabía que el bebé era hebreo, sabía que su padre había ordenado su muerte y decidió salvarlo de todas formas. Pero observa lo que pasó después, porque la mayoría de las personas pasan por alto este detalle. Miriam, que había estado observando desde los juncos, se acercó a la princesa y se ofreció a buscar una nodriza hebrea. La princesa aceptó, y la mujer que Miriam trajo de vuelta fue Jocabed, la propia madre de Moisés.
Durante los primeros años de su vida, Moisés fue criado por su madre biológica dentro del palacio del hombre que lo quería muerto. Ella lo alimentó, le cantó, le susurró la verdad antes de que él pudiera siquiera entender las palabras. No eres egipcio, eres hebreo, perteneces a un pueblo encadenado. Esa doble identidad lo perseguiría por el resto de su vida. Y hay algo que la versión de la escuela dominical deja fuera. Moisés creció en el sistema educativo más avanzado que el mundo antiguo jamás había producido. No solo aprendió a leer y escribir, fue entrenado como miembro de la realeza. Estudió estrategia militar, diplomacia, astronomía, matemáticas y las artes mágicas de los sacerdotes de Egipto. Algunos historiadores antiguos incluso dicen que lideró ejércitos egipcios en batalla durante su juventud. Deja que eso te cale por un momento. El hombre que un día se pararía frente al faraón y exigiría lo imposible no era un ermitaño del desierto. Fue entrenado por el mismo sistema que algún día destruiría. Hablaba el idioma del faraón. Entendía a los dioses de Egipto, conocía las debilidades de su ejército. Dios no eligió a un simple pastor esperando que todo saliera bien. Dios había estado preparando esta arma durante 40 años dentro del propio palacio del enemigo. Pero Moisés no estaba en paz. Comía de la mesa del faraón mientras su pueblo era azotado en los campos. Vestía seda mientras ellos vestían harapos. La princesa lo llamaba hijo, mientras su verdadera madre servía como esclava. Cada día de su vida como miembro de la realeza, la culpa pesaba más. Y entonces, un día, vio a un capataz egipcio golpeando a un esclavo israelita. Algo dentro de él se quebró. Miró a la izquierda, miró a la derecha, y cuando creyó que nadie lo estaba viendo, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Esto no fue un acto heroico, fue rabia. 40 años de culpa e identidad dividida explotando en un solo momento de violencia. Y recuerda esto porque importa. La primera decisión real que Moisés tomó en su vida, la tomó movido por la ira. No le preguntó a Dios, no planificó nada. Reaccionó, y eso arruinó su vida, porque al día siguiente, cuando intentó separar a dos israelitas que peleaban, uno de ellos le dijo las palabras que lo dejaron helado. ¿Vas a matarme a mí también, como mataste al egipcio? El secreto había salido a la luz. Cuando el faraón se enteró, Moisés tuvo que huir para salvar su vida. De príncipe de Egipto a pastor fugitivo en el desierto de Madián. En una sola semana lo perdió todo. Riqueza, título, poder, identidad. Todo borrado porque no pudo controlar su temperamento. Y aquí está la amarga ironía. 40 años después, frente a una roca en el desierto, lo perdería todo de nuevo, por exactamente la misma razón. Se quedó en Madián durante 40 años, no 40 días, no 40 meses, 40 años, toda una segunda vida en silencio, en el anonimato, en un desierto donde nada pasaba y nadie conocía su nombre. Se casó con una mujer llamada Séfora, hija de un sacerdote madianita llamado Jetro. Y aquí hay un detalle que el texto menciona casi de pasada, pero que después se vuelve enorme. Séfora era cusita, de piel oscura, extranjera, una mujer que un día se convertiría en la razón por la que los propios hermanos de Moisés se volverían en su contra. Pero ya llegaremos a eso. Durante esos 40 años, Moisés probablemente pensó que su vida había terminado, que Dios se había olvidado de él, que cualquier propósito que pudo haber tenido murió el día que mató a aquel egipcio. Pero Dios no se había olvidado. Estaba preparando algo. También estaba preparando a Moisés, porque el príncipe impulsivo que mató a un hombre por rabia no estaba listo para guiar a una nación. Se necesitaron 40 años de humildad, paciencia y silencio para moldearlo en el hombre que Dios necesitaba. Hasta el día en que vio una zarza en llamas que no se consumía.
Las llamas crepitaban y danzaban, pero las ramas permanecían intactas. Las hojas no se marchitaban, la madera no se convertía en ceniza. Moisés se acercó para investigar, y entonces ocurrió algo que ningún ser humano había experimentado antes. Una voz salió del fuego. «Moisés, Moisés, quítate las sandalias, el lugar donde estás parado es tierra sagrada». Dios le reveló su plan. Moisés debía volver a Egipto y liberar a 2 millones de esclavos. A los 80 años, un pastor fugitivo con un asesinato en su historial y un problema del habla, estaba a punto de ser enviado a enfrentar al gobernante más poderoso de la tierra. Y aquí está lo que la mayoría de los relatos omiten. Moisés no se opuso solo una vez. Se opuso 7 veces. 7 veces intentó convencer a Dios de que no lo enviara. «¿Quién soy yo para ir ante el faraón?». Dios le respondió. Moisés se opuso de nuevo. «¿Y si preguntan tu nombre, qué les digo?». Dios le respondió. Moisés se opuso de nuevo. «¿Y si no me creen? ¿Y si dicen que Dios nunca se me apareció?». Dios le dio señales milagrosas. Moisés se opuso de nuevo. «No soy elocuente, soy lento para hablar, soy torpe con las palabras». Dios le recordó que él era quien había hecho las bocas. Moisés se opuso de nuevo. Y entonces finalmente dijo las palabras que cruzaron el límite. «Por favor, Señor, envía a otro». Y observa lo que pasa después. La Biblia dice algo que la mayoría de los sermones omiten. Entonces la ira del Señor se encendió contra Moisés. Dios se enojó con Moisés, no con el faraón, no con los israelitas, con el hombre que acababa de llamar. El héroe de la historia hizo enojar a Dios antes de que la historia siquiera comenzara. Esta fue la primera vez que Moisés provocó la ira de Dios. No sería la última. Dios llegó a un acuerdo. Le dio a Moisés a su hermano Aarón como portavoz. Le dio el bastón que se convertiría en el objeto más poderoso del mundo antiguo. Y envió a Moisés de regreso a Egipto. Pero hay un pasaje del que la mayoría de los cristianos nunca han oído hablar. Justo después de esto, en el camino de regreso, ocurrió algo que ha desconcertado a los estudiosos durante 2000 años. Éxodo capítulo 4, versículo 24. La Biblia dice esto: «En una posada del camino, el Señor salió al encuentro de Moisés e intentó matarlo». Intentó matarlo. El Dios que acababa de encomendarle una misión intentó matarlo. ¿Qué pasó? Moisés nunca había circuncidado a su propio hijo. Séfora, su esposa, tomó una piedra afilada en medio de la noche, realizó la circuncisión ella misma y arrojó el prepucio a los pies de Moisés. Y Dios lo dejó vivir. La mayoría de los pastores se saltan este pasaje porque no saben qué hacer con él. Pero nos dice algo fundamental. Antes de que Moisés llegara a Egipto, antes de las plagas, antes del Mar Rojo, antes del Sinaí, ya había desobedecido a Dios en un asunto privado. Algo pequeño, algo personal, algo que nadie habría visto excepto Dios. Y casi le costó la vida. Recuerda este patrón. Moisés desobedece a Dios en un detalle que parece menor. Dios responde con fuerza. Esta será la tercera vez que suceda. La roca en Cadés será la última. Moisés llegó a Egipto, no como príncipe esta vez, como profeta, con un solo mensaje: «Deja ir a mi pueblo». La respuesta del faraón: no. Y no solo no, empeoró las condiciones de los esclavos. Los capataces israelitas fueron a Moisés y lo maldijeron por haber hecho sus vidas más difíciles. Moisés volvió ante Dios desanimado. «¿Por qué me enviaste? Ahora todo está peor». Pero Dios apenas estaba empezando, y lo que siguió no fue solo un castigo. Fue un juicio divino, una guerra. No entre Moisés y el faraón,
entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. Y esto es algo que a la mayoría de los cristianos nunca les han enseñado. Cada una de las 10 plagas apuntó contra un dios egipcio específico. Dios no solo estaba causando sufrimiento, estaba ejecutando un juicio sobre todo un panteón, una deidad a la vez. La primera plaga, el Nilo se convirtió en sangre. Los egipcios adoraban a Hapi, el dios del Nilo. Era el dios de la vida, de las cosechas, de la fertilidad. Cada año el Nilo se desbordaba y traía abundancia. Los egipcios creían que Hapi era la razón por la que su civilización existía. Dios lo convirtió en un río de muerte. La segunda plaga, ranas, millones de ellas. Los egipcios adoraban a Heket, una diosa con cabeza de rana. Era la diosa de la fertilidad y el parto. Las mujeres llevaban amuletos con su imagen para protección. Dios envió tantas ranas que no podían enterrarlas lo suficientemente rápido, y la tierra apestaba con la podredumbre de la diosa que Egipto había adorado. La tercera plaga, mosquitos. Esta apuntó contra Geb, el dios de la tierra. Los sacerdotes egipcios creían que podían reproducir milagros mediante la magia, pero cuando Dios envió los mosquitos, incluso los sacerdotes admitieron que no podían replicarlo. Le dijeron al faraón, «Este es el dedo de Dios». Los magos de Egipto confesaron su derrota. La cuarta plaga, moscas. Esta apuntó contra Jepri, el dios de la creación que tenía cabeza de escarabajo. El dios que se suponía traía vida quedó sepultado bajo los enjambres enviados por el Dios de Israel. La quinta plaga, la muerte del ganado egipcio. Egipto adoraba al toro Apis como un dios viviente. Adoraban a Hathor, la diosa con forma de vaca. Tenían santuarios dedicados al ganado sagrado por todo el imperio. Dios mató a cada animal egipcio. Los israelitas no perdieron ninguno. La sexta plaga, llagas en cada egipcio. Esta apuntó contra Sekhmet, la diosa con cabeza de león encargada de la sanación, y contra Imhotep, el sanador divinizado. Los dioses de la medicina no pudieron proteger a su propio pueblo. La séptima plaga, granizo mezclado con fuego. Nut era la diosa del cielo. Shu era el dios del aire. Horus comandaba las tormentas. Los tres fallaron cuando el fuego cayó de un cielo que se suponía estaba bajo su control. La octava plaga, langostas devorando lo que el granizo había dejado. Senehem era el dios egipcio protector contra las plagas de insectos. Fue impotente ante los enjambres que Dios envió. La novena plaga, 3 días de oscuridad tan densa que se podía palpar. Esta fue la humillación suprema. Ra, el dios del sol, era la deidad más poderosa del panteón egipcio. El propio faraón afirmaba ser hijo de Ra. Durante 3 días, el dios del sol desapareció. Ra, el rey de los dioses, quedó demostrado como una nada. Y entonces la 10ª plaga, la que lo terminó todo. Dios ya había humillado a todos los grandes dioses de Egipto, pero quedaba uno, el más importante de todos, el propio faraón. Los egipcios creían que el faraón no era un hombre, sino un dios en forma humana. Su hijo primogénito era considerado la encarnación de la divinidad, y entonces Dios golpeó donde más dolía. Cada hijo primogénito en Egipto murió en una sola noche. Desde el hijo del faraón en su palacio hasta el hijo del esclavo en el molino. El heredero del dios rey yacía muerto en su cama. El llanto se escuchó en toda la nación, y el faraón, que había jurado que jamás dejaría ir a Israel, convocó a Moisés en medio de la noche y dijo las palabras que Israel había esperado 430 años para escuchar. Váyanse, llévense todo y váyanse. 2 millones de personas marcharon fuera de Egipto, el éxodo más grande en la historia de la humanidad. Pero cuando llegaron al Mar Rojo, el faraón cambió de opinión una última vez. 600 carros de guerra se cerraban detrás de ellos. El mar estaba frente a ellos.
No había salida, hasta que Moisés levantó su bastón y las aguas se abrieron, 2 muros de agua a cada lado, un camino seco por el medio. 2 millones de personas caminaron a través de lo imposible, y cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se cerraron. Cada soldado, cada caballo, cada carro, desaparecidos. Este fue el momento cumbre de la vida de Moisés, el momento que lo convirtió en leyenda. Y 3 días después del milagro más grande en la historia de la humanidad, el pueblo empezó a quejarse. 3 días, 72 horas después de que Dios partiera un océano por ellos, ya estaban enojados. No había agua, luego no había comida, luego había demasiada de la misma comida. Dios les envió maná del cielo, pan gratis, entregado en su puerta cada mañana para 2 millones de personas. ¿Sabes cuánto les duró la gratitud? Unas pocas semanas. En un lugar llamado Refidim se quedaron sin agua otra vez. El pueblo estaba tan furioso que estaba listo para apedrear a Moisés, y Dios le dio a Moisés una instrucción específica. Toma tu bastón, golpea la roca en Horeb, el agua saldrá de ella. Moisés obedeció, golpeó la roca, el agua brotó, el pueblo bebió. Graba este momento en tu memoria. Dios dijo, golpea la roca, y Moisés la golpeó. Todo funcionó a la perfección. El milagro ocurrió exactamente como Dios lo ordenó. Porque dentro de 40 años, frente a otra roca, Dios dará una instrucción diferente. Y Moisés hará lo incorrecto, y eso le costará la tierra prometida. 3 meses después de salir de Egipto, el pueblo llegó al monte Sinaí. Y Dios mismo descendió sobre la montaña, fuego, truenos, terremotos, trompetas resonando desde el cielo. La montaña temblaba como si estuviera viva. El humo subía como de un horno. El pueblo estaba tan aterrorizado que le suplicó a Moisés que subiera solo, porque tenían miedo de que la voz de Dios los matara. Moisés subió y se quedó en esa montaña durante 40 días, recibiendo la ley directamente de la mano de Dios. Y mientras él no estaba, el pueblo hizo algo tan increíble que casi destruye la historia. Se impacientaron, fueron a Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron, «Haznos un Dios». Aarón recogió sus joyas de oro, las fundió y formó un becerro, un ídolo. Y las mismas personas que habían visto a Dios humillar a todos los dioses de Egipto empezaron a bailar alrededor de una estatua hecha con sus aretes. Cuando Moisés bajó de la montaña y vio lo que habían hecho, su ira ardió con tanta fuerza que arrojó las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios contra el suelo y las hizo pedazos. Dios quiso destruir a la nación entera. Le dijo a Moisés que borraría a Israel y empezaría de nuevo, que construiría una nueva nación solo a partir de Moisés. Y Moisés dijo que no. Se interpuso entre Dios y el pueblo, intercedió. Dijo una de las frases más valientes de toda la Biblia: «Si no los vas a perdonar, entonces bórrame a mí también de tu libro». Moisés estuvo dispuesto a ser borrado de la existencia por personas que acababan de traicionar a Dios en su propia cara. Ofreció su propia salvación para salvarla de ellos. Recuerda esto, este es el hombre al que estamos a punto de ver perderlo todo por un momento de ira. Un hombre que amó a su pueblo más que a su propia alma. Lo que siguió fueron 40 años de pesadilla. El ciclo nunca cambió. El pueblo se quejaba, Dios proveía, el pueblo olvidaba, se quejaban de nuevo. Agua, comida, enemigos, liderazgo. Cada semana alguien estaba descontento, pero 3 momentos en esos 40 años revelan por qué Moisés finalmente se quebró frente a la roca. El primero fue la rebelión de Coré. Coré era primo de Moisés, un levita, alguien que había caminado junto a Moisés durante décadas, y un día
se levantó con 250 de los principales líderes de Israel y dijo: ¿Por qué te pones por encima de nosotros? Todos somos santos. ¿Quién te hizo rey? Fue un golpe, una revuelta organizada de los hombres más respetados de la nación. Venían a quitarle la autoridad a Moisés. Moisés no peleó contra ellos, cayó de rodillas ante Dios. Y lo que pasó después fue uno de los momentos más aterradores de la Biblia. La tierra se abrió, se partió literalmente, y Coré, su familia y todos sus seguidores cayeron a las profundidades de la tierra con vida, gritando. La tierra se cerró sobre ellos. Luego descendió fuego del cielo y consumió a los 250 líderes. Al día siguiente, el resto de la nación se rebeló contra Moisés otra vez. «Has matado al pueblo del Señor». Dios envió una plaga. 14.700 personas murieron antes de que Aarón pudiera correr al campamento con incienso para detenerla. Piensa en el peso de esto. El propio primo de Moisés había intentado derrocarlo. Su autoridad había sido cuestionada por los hombres más respetados de Israel, y el castigo había sido bíblico. Literalmente, la tierra tragándose personas vivas. ¿Cómo lideras una nación después de eso? ¿Cómo no te vuelves paranoico? Pero esa ni siquiera fue la peor traición. La peor vino de su propia familia. Números, capítulo 12. Miriam y Aarón. La hermana mayor de Moisés, la que le había salvado la vida cuando era un bebé. Y el hermano de Moisés, el hombre que había hablado por él ante el faraón. Estos dos, las dos personas más cercanas a él en la tierra, se volvieron en su contra, y la razón que dieron fue casi mezquina. Estaban molestos porque Moisés se había casado con una mujer cusita, una extranjera, una mujer de piel oscura. Dijeron: ¿acaso el Señor ha hablado solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Estaban celosos de su propio hermano. Dios llamó a los tres frente al tabernáculo y lo que dijo lo cambió todo. Escuchen mis palabras. Si hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me doy a conocer a él en visión. Le hablo en sueños, pero no es así con mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Con él hablo cara a cara, con claridad y no en acertijos. Dios defendió a Moisés ante su propia familia y luego castigó a Miriam con lepra. Y aquí viene la parte que te rompe el corazón. Cuando Miriam estaba cubierta de llagas, agonizando fuera del campamento, Moisés oró por ella. La hermana que acababa de traicionarlo, la hermana que acababa de intentar quitarle la autoridad. Él oró: «Sánala, oh Dios, te lo suplico». Dios la sanó, pero tuvo que quedarse fuera del campamento durante 7 días. 7 días de vergüenza, 7 días para que todos vieran lo que pasa cuando hablas en contra del siervo elegido de Dios. Esta es la hermana junto a la cual él estaría cuando ella muriera en Cades. El tercer momento vino desde fuera del campamento. Un rey llamado Balac, gobernante de Moab, estaba aterrorizado de Israel. Contrató a un profeta pagano llamado Balaam para que maldijera a Israel. Balaam era de verdad, podía invocar maldiciones que realmente funcionaban. Balac le pagó una fortuna, pero cada vez que Balaam abría la boca salían bendiciones, no maldiciones, bendiciones. Lo intentó 3 veces diferentes. 3 montañas diferentes, 3 sacrificios diferentes. Cada vez profetizó la victoria de Israel y la derrota de Moab, en contra de su propia voluntad, en contra de su propio pago. Y en medio de esto la burra de Balaam le habló en voz alta. La burra vio un ángel en el camino y se negó a moverse. Balaam la golpeó. Ella le preguntó con voz humana por qué la estaba golpeando. Israel nunca supo que esto estaba pasando. No sabían que un profeta pagano estaba intentando maldecirlos desde la cima de una montaña. No sabían que Dios estaba desviando esas maldiciones y convirtiéndolas en bendiciones.
No sabían que una burra había discutido teología con un hechicero. Pero Dios estaba peleando guerras invisibles por ellos. Guerras que Moisés nunca vería. Guerras por las que Israel nunca le daría las gracias. Este es el contexto que importa cuando llegamos a la roca. Moisés había guiado a este pueblo durante 40 años de ingratitud. Había sobrevivido a una traición familiar. Había visto a la tierra tragarse rebeldes vivos. Había sido atacado por el propio Dios más de una vez. Había sido protegido de enemigos que ni siquiera sabía que existían. Y el pueblo seguía quejándose, seguía rebelándose, seguía amenazando con volver a Egipto. 40 años de esto, y entonces llegó Cadés. Números capítulo 20 abre con una frase breve y devastadora. El pueblo llegó al desierto de Sin y se estableció en Cadés. Allí murió Miriam y fue sepultada. Miriam, la hermana mayor de Moisés, la niña que había seguido la canasta por el Nilo cuando él tenía 3 meses de nacido, la mujer que le había salvado la vida, la hermana que había guiado a las mujeres de Israel en canto y danza después del Mar Rojo, la hermana que lo había traicionado, fue castigada con lepra y sanada porque él oró por ella. Muerta. La Biblia le dedica medio renglón, sin elogio fúnebre, sin periodo de duelo, solo una frase y el texto sigue adelante. Este es un detalle que se pasa por alto en la mayoría de los relatos, y lo cambia todo. Los antiguos rabinos decían que el pozo que seguía a Israel por el desierto existía gracias al mérito de Miriam. Cuando ella murió, el agua se detuvo. Y el versículo siguiente, no había agua para la comunidad. El pueblo se reunió contra Moisés y Aarón, y dijeron exactamente las mismas palabras que sus padres habían dicho 40 años antes. ¿Por qué nos trajeron a este desierto para morir? ¿Por qué nos sacaron de Egipto? No hay grano, no hay higos, no hay viñas, no hay granadas, y no hay agua para beber. 40 años de milagros, 40 años de Dios proveyendo. Y las quejas eran idénticas, palabra por palabra, como si nada hubiera cambiado jamás. Este es el contexto emocional que cambia la forma en que leemos lo que pasó después. Moisés no estaba en un estado de calma. Acababa de enterrar a su hermana mayor, la última persona en la tierra que lo recordaba como bebé, la mujer que le había salvado la vida cuando tenía 3 meses de nacido, y no tuvo tiempo de hacer duelo. No tuvo tiempo de sentarse con el dolor, no tuvo tiempo de respirar. El mismo guión se estaba repitiendo otra vez, como si alguien hubiera rebobinado su peor pesadilla. Moisés y Aarón hicieron lo que siempre hacían. Se retiraron al tabernáculo y cayeron de rodillas ante Dios, y la gloria del Señor se les apareció. Y Dios le dio a Moisés una instrucción específica. Escucha esto con atención. Cada palabra importa. Toma el bastón. Reúne a la asamblea tú y tu hermano Aarón. Háblale a la roca delante de sus ojos, y ella derramará su agua. Sacarás agua de la roca para la comunidad, para que ellos y su ganado beban. Toma el bastón, pero háblale a la roca, no la golpees, háblale. Esto era diferente a la primera vez. En Refidim, Dios dijo, golpea. Esta vez, Dios dijo, habla. Solo habla. Suena como un detalle menor, ¿verdad? Golpearla, hablarle, ¿qué diferencia hay? El agua sale de todas formas. Pero para Dios, la diferencia era enorme, y estás a punto de entender por qué. Moisés tomó el bastón, reunió al pueblo frente a la roca. Hasta ahí estaba haciendo todo bien, pero entonces algo se quebró dentro de él. Años de dolor, agotamiento, rabia y traición. Todo colapsó en un solo momento. En vez de hablarle a la roca, Moisés se volvió hacia el pueblo y dijo algo que nunca debió haber dicho. Escuchen, rebeldes, ¿acaso nosotros tenemos que sacarles agua de esta roca? ¿Nosotros? ¿Acaso nosotros, Moisés y Aarón?
como si ellos fueran los que realizaban el milagro, como si su poder, su paciencia, su esfuerzo fuera lo que hacía brotar agua de la piedra. Luego levantó el bastón y golpeó la roca. No una vez, 2 veces, 2 golpes de ira contra la piedra. El agua salió de todas formas, brotó en abundancia. El pueblo bebió, el ganado bebió. Desde afuera todo parecía normal, pero a Dios no le impresionó el resultado, le destrozó el proceso, y las palabras que siguieron están entre las más pesadas de toda la Biblia. Porque no confiaron en mí lo suficiente para honrarme como santo ante los ojos de los israelitas. Ustedes no llevarán a esta comunidad a la tierra que les he dado. En un solo momento, en unos pocos segundos de ira, el hombre que había sacrificado toda su vida por esta misión perdió el derecho de completarla. Y no fue el único. Aarón, parado junto a él, también fue sentenciado. El hermano que había hablado por Moisés en la corte del faraón. El hermano que le había sostenido los brazos durante la batalla contra Amalek. El hermano que había hecho el becerro de oro, pero había sido perdonado. Aarón moriría antes de entrar a la tierra. No hubo apelación, no hubo segunda oportunidad. La sentencia fue definitiva. ¿Fue Dios justo o fue cruel? Déjalo en los comentarios antes de escuchar el resto, porque al final de este video podrías cambiar de opinión. Semanas después, Aarón subió al monte Hor. Moisés subió con él. También el hijo de Aarón, Eleazar. Y frente a toda la nación, Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a su propio hermano y se las puso a Eleazar. Aarón se recostó en la montaña y murió. Moisés enterró a su hermano, el segundo hermano que perdería en el mismo año. Miriam en Cades, Aarón en Hor, Moisés solo, ahora. El último de los 3 que habían estado juntos frente al faraón. Y todavía tenía que guiar a una nación que no apreciaba lo que le había costado. Para entender lo que realmente pasó en la roca, tenemos que analizar este momento pieza por pieza. Porque Moisés no cometió un solo error, cometió 4. Primero, Moisés se llevó el crédito. ¿Acaso nosotros tenemos que sacarles agua? No dijo que Dios traería agua, dijo nosotros. Después de 40 años como siervo de Dios, se puso a sí mismo en el centro de un milagro que no era suyo. Segundo, desobedeció la instrucción específica. Dios dijo, habla. Moisés golpeó 2 veces. No golpeas una roca 2 veces por accidente cuando Dios te dijo que le hablaras. Fue una decisión deliberada tomada con rabia. Tercero, actuó por ira, no por fe. El texto dice que Moisés no confió en Dios. No confió en la forma en que Dios quería actuar en ese momento. Recurrió a lo que había funcionado antes en vez de confiar en lo que Dios le estaba pidiendo ahora. Y el cuarto error, el más profundo, no honró a Dios como santo frente a 2 millones de testigos. Les mostró a un Dios enojado en lugar de un Dios generoso. Un Dios al que había que golpear para que proveyera. Cada uno de esos mensajes fue una mentira sobre quién es Dios. Pero aquí es donde esta historia se vuelve explosiva. Y esta es la parte que la mayoría de los sermones omiten por completo. El apóstol Pablo, escribiendo en el Nuevo Testamento, dijo algo que le da un nuevo sentido a todo. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, escribió que la roca era Cristo. No de manera literal, de manera profética. La roca en el desierto era una prefiguración de lo que Jesucristo haría 1000 años después. La primera vez, en Refidim, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca. La roca fue golpeada, el agua fluyó. Esto representaba la crucifixión. Cristo sería golpeado una sola vez, en la cruz, y de ese único sacrificio fluiría el agua de vida. La segunda vez, en Cades, Dios le dijo a Moisés que no la golpeara de nuevo. ¿Por qué?
porque Cristo no estaba destinado a ser crucificado 2 veces. El sacrificio en la cruz fue suficiente, completo, definitivo. Después de la cruz no se golpea de nuevo, solo se pide, solo se habla. La gracia ya está disponible, el agua ya está ahí, esperando fluir con una sola palabra. Cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez, sin saberlo, distorsionó el mensaje más importante en la historia de la salvación. Simbólicamente declaró que un solo sacrificio no era suficiente, que la gracia de Dios necesitaba ser arrancada a golpes una segunda vez, que la violencia seguía siendo necesaria. Moisés no podía haber sabido esto. Vivió más de 1000 años antes de Cristo. Pero Dios lo sabía. Dios veía la línea completa de la historia humana. Y la precisión del simbolismo era esencial. Esto no hace que el castigo se sienta justo en términos humanos, pero lo hace comprensible. Puedes perdonar a un hombre, no puedes reparar una profecía rota. Y hay un segundo principio en juego aquí, uno que recorre toda la Biblia. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Ningún ser humano en la historia hasta ese momento había recibido más que Moisés. Conversaciones cara a cara con Dios. Milagros que reescribieron las leyes de la física. La ley escrita por el propio dedo de Dios. Moisés era el embajador de Dios en la tierra. Cada gesto, cada palabra, cada decisión frente a esa multitud era un sermón sobre quién es Dios. Y en ese momento, ¿qué dijo su sermón? Que Dios es impaciente, que a Dios hay que obligarlo a dar, que el crédito les pertenece a los líderes humanos, que la gracia viene a través de la violencia. Cada uno de esos mensajes fue una mentira, y la mentira fue transmitida ante 2 millones de testigos. Y aquí está lo que hace esto aún más difícil de aceptar. Moisés no es el único. Dios hizo algo similar con David, el hombre llamado conforme al corazón de Dios. David cometió adulterio y asesinato, y Dios lo perdonó. Pero el bebé concebido de ese pecado murió. La consecuencia se mantuvo, incluso después del perdón completo. Lo hizo con Saúl, un solo acto de desobediencia, y la corona le fue arrancada a su linaje para siempre, sin segunda oportunidad, sin restauración. Saúl murió en un campo de batalla por su propia espada, abandonado por Dios, atormentado por demonios. Lo hizo con Elí, el sacerdote, cuyos hijos deshonraron el tabernáculo. Elí ni siquiera fue el pecador, sus hijos lo fueron. Pero como no logró detenerlos, toda su línea sacerdotal fue cortada. Sus nietos cargaron con la maldición que él personalmente nunca cometió. Hay un patrón en la Biblia del que nadie quiere hablar. Dios perdona a la persona. Dios mantiene la consecuencia. El amor no siempre significa levantar la sentencia. Y para Moisés, el hombre más cercano al corazón de Dios, la consecuencia fue la más pesada de todas. Hay un detalle que la mayoría de las personas pasan por alto. Moisés no aceptó la sentencia en silencio. Le suplicó a Dios que cambiara de opinión. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 25, Moisés hizo una de las oraciones más vulnerables de toda la Biblia. Oh Señor soberano, tú has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Qué Dios hay en el cielo o en la tierra que pueda hacer las obras que tú haces? Por favor, déjame cruzar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. ¿Puedes sentir el anhelo en esas palabras? Después de toda una vida caminando hacia ese único destino, lo único que quería era cruzar un río, solo sentir la hierba de Canaán bajo sus pies, ver la tierra con la que había soñado durante 80 años. Y la respuesta de Dios llegó en 3 palabras que cerraron la puerta para siempre. Es suficiente. No dijo te perdono, no dijo lo he reconsiderado,
No dijo, déjame pensarlo. Suficiente. Deja de pedir. El asunto está cerrado. Piensa en quién es este hombre. El hombre que habló con Dios cara a cara. El hombre que se ofreció a ser borrado del libro de Dios por personas que lo habían traicionado. El hombre que intercedió cuando Dios quiso destruir a la nación. El hombre que sanó a su propia hermana después de que ella lo difamara. Ese hombre pidió una sola cosa, solo cruzar un río, y Dios dijo que no. Algunos actos no se perdonan, algunas puertas permanecen cerradas, y el amor no siempre significa levantar la sentencia. Y lo que Moisés hizo después revela más sobre su carácter que cualquier milagro. No se rindió, no se sentó en un rincón a sentir lástima de sí mismo, no se amargó, no saboteó a Josué, no socavó la misión que ya no podía completar. Hizo exactamente lo contrario. Pasó sus últimos meses volcando todo lo que tenía en preparar al pueblo para lo que vendría después de él. Todo el libro de Deuteronomio es su discurso de despedida, su legado espiritual a una nación que le había roto el corazón miles de veces. Recitó toda la historia de su travesía. Les recordó cada milagro, cada rebelión, cada fracaso, cada gracia. Les dio leyes sobre cómo vivir en la tierra a la que él nunca entraría. Les enseñó canciones para cantar después de que él se fuera, y luego escribió algo sobre lo que los estudiosos todavía debaten 2000 años después. Deuteronomio capítulo 34 describe la propia muerte de Moisés con detalle, su ascenso a la montaña, lo que vio desde la cima, su último aliento, su entierro a manos de Dios. Incluso la frase, no ha surgido en Israel un profeta como Moisés desde entonces. Pero Moisés escribió Deuteronomio. Entonces, ¿cómo pudo escribir sobre su propia muerte y entierro? Algunos rabinos dicen que Josué terminó el libro. Otros dicen que Moisés lo escribió por adelantado, bajo inspiración profética, describiendo eventos que había visto en una visión. No lo sabemos con certeza, pero la extrañeza está ahí en el texto esperando a cualquiera que lea con atención. Y entonces hizo lo más difícil que cualquier líder puede hacer. Pasó la antorcha frente a toda la nación, puso sus manos sobre Josué, su fiel asistente durante 40 años, y lo nombró su sucesor. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo a la tierra. El Señor mismo va delante de ti. Nunca te dejará. No tengas miedo. Cero amargura, cero resentimiento, cero comentarios con doble intención. Moisés entendió que la misión era más grande que él. La tierra prometida nunca se trató de él. Se trataba de la promesa a Abraham, siglos más antigua que Moisés. Moisés era solo un hombre en una historia que Dios llevaba escribiendo por generaciones. Y su parte había terminado. A los 120 años Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Nebo, solo. Desde la cima vería la tierra prometida con sus propios ojos, pero no cruzaría hacia ella. Así que subió, una última subida. La Biblia dice que sus ojos no se habían debilitado y que su fuerza no había disminuido. Después de toda una vida caminando por desiertos, subió una montaña más, sin ayuda, a una edad en la que la mayoría de los hombres no pueden levantar sus propios brazos. Y desde la cima de esa montaña, Dios le mostró todo. La tierra, toda ella, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá, extendiéndose hasta el mar occidental, el Negev, toda la llanura de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. La Biblia se toma su tiempo enumerando lo que Moisés vio, como si Dios quisiera guiarlo por cada rincón personalmente, como si Dios estuviera diciendo, mira, mira todo esto existe porque dijiste que sí en la zarza ardiente.
Esta es la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero no cruzarás hacia ella. Y allí, con la tierra prometida extendida ante él como una pintura, Moisés murió. Sin trompeta, sin ángeles visibles a ojos humanos, sin multitud, solo un hombre y su Dios, solos en una montaña. La Biblia dice que Dios mismo lo enterró. No Aarón. Aarón ya estaba muerto, no Josué. Josué estaba al pie de la montaña con el pueblo. Dios, en un valle en Moab, en un lugar que nunca ha sido encontrado, sin tumba, sin monumento, sin santuario, sin sepulcro al que los peregrinos pudieran arrodillarse. Solo un lugar secreto, conocido únicamente por Dios. Y aquí está porque eso importa, porque Dios conocía a su pueblo. Sabía que si hubiera existido una tumba para Moisés, la habrían adorado. Habrían hecho una religión con ella. Habrían construido templos al profeta muerto en lugar de servir al Dios vivo. Así que Dios escondió el cuerpo, deliberadamente. Pero algo extraño ocurrió después del entierro, algo que casi nadie conoce. Es uno de los versículos más extraños de todo el Nuevo Testamento. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Una sola frase. El arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar un juicio blasfemo, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Un arcángel peleó contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Piensa en lo que eso significa. Moisés era tan importante que el príncipe de los demonios quería su cadáver, y el comandante de los ejércitos del cielo tuvo que ser enviado para detenerlo. Satanás quería el cuerpo de Moisés, probablemente para revelarlo, para darle a Israel un ídolo, para corromper al profeta más importante de la historia y convertirlo en un falso Dios. Miguel luchó contra él y ganó. Así de importante era Moisés, no solo en la tierra, en la guerra espiritual que los seres humanos no pueden ver. En el cosmos, solo su cuerpo desencadenó una batalla angelical. El último versículo de Deuteronomio dice esto. Desde entonces no ha surgido en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara, que hizo todas aquellas señales y maravillas que el Señor lo envió a realizar en Egipto, ante el faraón, ante todos sus funcionarios y ante toda su tierra. Porque nadie ha mostrado jamás el poder formidable ni ha realizado las hazañas asombrosas que Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. El profeta más grande que jamás existió, así es como Dios decidió recordarlo, no por la roca, no por el castigo, por su fidelidad. Ahora, aquí es donde la gente intenta suavizar esta historia. Te dirán que miles de años después, Moisés finalmente lo logró. En la Transfiguración, cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, dos figuras aparecieron en gloria junto a él, Elías y Moisés, de pie en una montaña, en la tierra a la que se le había prohibido entrar. Y sí, eso pasó. Pero no pierdas de vista lo que realmente significa. Moisés nunca caminó hacia Canaán con su pueblo, nunca probó su leche y su miel, nunca vio caer las murallas de Jericó, nunca sostuvo las uvas de esa tierra en sus manos, nunca vio a Josué repartir el territorio entre las tribus, nunca vio el arca de la alianza reposar en Jerusalén, nunca vio a David, nunca vio el templo de Salomón. La sentencia que Dios dictó en Cadés nunca fue levantada, nunca fue revertida, nunca fue perdonada. Lo que pasó en la Transfiguración no fue un premio retrasado, fue algo mucho más devastador y mucho más hermoso. Moisés no estaba allí para reclamar lo que le habían quitado, estaba allí como testigo, siendo testigo del que aquella roca en el desierto había estado señalando desde el principio. El Cristo que sería golpeado una sola vez y de quien fluiría agua viva por toda la eternidad.
la roca que Moisés golpeó con ira. Esa roca era Jesús, y Moisés, que no tenía forma de entender lo que estaba haciendo aquel día en Cadés, pasó 1500 años en la eternidad esperando verlo con sus propios ojos, no en la tierra de la leche y la miel, no en Canaán, sino en una montaña junto al Hijo de Dios, viendo cómo la profecía que accidentalmente había distorsionado finalmente se cumplía. ¿De qué hablaron en esa montaña? El Evangelio de Lucas nos lo dice. Hablaron de la partida de Jesús, la que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Hablaron de la cruz, la verdadera cruz, la que Moisés había prefigurado al golpear la roca equivocada de la manera equivocada. Moisés había pasado su vida terrenal intentando liberar al pueblo de Dios de la esclavitud, y ahora estaba de pie junto al que liberaría a toda la humanidad de la esclavitud del pecado, para siempre. Eso no fue perdón, fue algo completamente distinto, fue un propósito más grande de lo que la tierra prometida jamás podría haber sido. Entonces, ¿fue perdonado Moisés? No, no por ese acto, no en la forma en que entendemos el perdón. Dios lo amó. Dios lo honró, Dios le habló cara a cara, Dios lo enterró con sus propias manos en aquella montaña, Dios envió arcángeles a proteger su cuerpo, Dios le permitió estar en la transfiguración, pero lo que hizo aquel día en Cadés, la consecuencia de eso se mantuvo por el resto de su vida terrenal, hasta la eternidad, y ese es el peso con el que esta historia nos deja. Puedes ser amado por Dios y aún así cargar con el costo de tus decisiones. Puedes ser llamado su amigo y aún así escuchar que es suficiente. Puedes dar 40 años de fidelidad y perder algo que nunca recuperarás. Cuanto más alto es el llamado, más dura es la caída. Hay momentos en cada vida en los que 5 segundos de ira reescriben 40 años de fidelidad. Moisés encontró el suyo frente a una roca en Cadés. Tú podrías encontrar el tuyo en otro lugar. Quizás ya pasó. Quizás estás cargando ahora mismo con una consecuencia que Dios no ha levantado, aunque ya te haya perdonado. Quizás llevas años pidiéndole que revierta algo y lo único que escuchas de vuelta es silencio. Si eres tú, escucha esto. Moisés no fue abandonado, Moisés no fue rechazado, Moisés fue amado hasta su último aliento, pero la puerta permaneció cerrada y el hombre que no pudo entrar a la tierra se convirtió en el hombre que estuvo de pie junto al Hijo de Dios en gloria. Tu puerta cerrada no es el final de tu historia, podría ser el comienzo de una más grande de lo que jamás planeaste. A continuación, voy a contar la historia del hombre que hizo exactamente lo contrario que Moisés. Un rey con sangre en las manos, un asesino, un adúltero, un traidor, y el hombre al que Dios llamó un hombre conforme a mi corazón, alguien que cometió lo impensable y fue perdonado por completo. Si quieres entender el otro lado de la justicia de Dios, ese video está en tu pantalla ahora mismo. Dale clic